la brindilla. ¿Ven? Es un crecimiento largo, tiene yemas de madera y yemas de flor. Si quieren, acérquense, así vemos cuáles son las yemas de madera y las yemas de flor. No sé, esta no la hemos plantado nosotros. Esto es de la escuela Puget. Miren, los nudos, que es donde se insertan las yemas, son nudos mixtos en los cuales hay yemas de madera y de flor. En este caso, que es lo más común en duraznero, la del centro es de madera, que es más chiquita, y la de flor son las de los costados, que son más globosas y más grandes. Bueno, ¿qué es lo que ven que deberíamos empezar podando en la planta? Los chupones y unos chupones que salen de raíz, que son los rebrotes del pie. Entonces, lo más seguro es que me dé la fuerza para podarlo con un tijerón. Buenísimo. Antes de esto es necesario hacer una limpieza del tronco bien y para identificar bien los chupones o se corta así solamente y se limpia. ¿Cómo identificarlo? Digamos ahí el chupón queda un pedacito ahí. Pues sí, limpiar de hojas para... Limpiar de hojas para... Sí. Puedes hacerlo, sí. Igual lo más seguro es que vuelva a rebrotar al año siguiente. Generalmente una planta que está debilitada tiene más rebrote del pie. La planta busca sobrevivir, entonces si la copa está debilitada, para sobrevivir tira el crecimiento aéreo del pie. Entonces es muy probable que vuelva a suceder esto el año que viene. Pero cuanto más en la base lo cortes, mejor. Entonces eso quiere decir, vos si puedes limpiar, mejor para que puedas sacar más de la base ese rebrote. Bueno, después, ¿qué sistema de conducción es este? Por lo que vimos, vaso, muy bien. El vaso tiene un tronco, generalmente el tronco se deja un poco más bajo para aprovechar mayor volumen de producción. Cuanto más alto lo dejamos, es una altura de la planta a la cual no está dando fruta. Bueno, estas ramas, ¿cómo se llaman? Primaria, muy bien. Entonces tenemos un tronco, las ramas primarias y la luz debería entrar por el centro. Entonces, si tenemos chupones en el centro, ¿qué vamos a hacer? Lo sacamos. ¿Y qué dijimos? ¿Lo sacamos de la base o lo recortamos? De la base. Entonces tenemos este, por ejemplo, que está dificultando la entrada de luz a esta rama primaria. ¿Ven? El norte está para aquel lado. Entre la mañana y el mediodía, este chupón va a quitar la luz a las brindillas de esta rama. Entonces lo sacamos desde la base. En este caso que tenés para fructificar, no lo vas a dejar, ¿cierto? ¿Cómo? En este caso que vos tenías ponerle para fructificar, ¿no? Para fructificar. Sí, pero tenés en el resto de la planta también. No lo ibas a dejar, O sea, si dejas esto, te va de fruta, pero te sombrea a la rama primaria. La larga, por la ubicación que tiene y la conexión vascular, va a dominar a la rama primaria. Entonces, para mantener la forma de la planta, lo sacamos. Si fuera que esta rama está quemada y tiene poca producción, uno podría pensar en reemplazarla por ese chupón. Pero esta rama todavía tiene mucha producción, entonces conviene dejarla. Bueno, entonces tenemos un vaso. En este caso, la rama primaria se bifurca en ramas secundarias y a su vez las secundarias en terciarias. Es la forma
que le han querido dar a esta planta. Entonces, una vez que conocemos cuáles son los elementos productivos de la planta, vamos a priorizarlos en la poda. Ahora, esta planta tiene muchísimas brindillas. Si le dejamos todas, ¿qué es lo que va a pasar? Todo va libre, es justo lo que decías vos en la parte teórica. Va a tener muchos duraznitos muy chiquitos. Entonces nosotros queremos que tengan mejor tamaño para que sean frutas vendibles, si es que el objetivo de la producción es la venta comercial. Y por otro lado, ¿cuál era la otra desventaja de dejarle toda la fruta en la planta? ¿Qué puede pasar? Se debilita y se quiebran las ramas. Entonces, una forma de bajar la cantidad de fruta de la planta es con la poda. Recorte, que es cuando se corta por encima de las yemas. Esto era lo que le decía que provoca brotación lateral. Eso no lo vamos a hacer. Otro tipo de corte es el rebaje, cuando uno tiene la rama principal y deriva sobre una rama lateral. Y otro tipo de corte es el raleo, que es cuando uno deja la rama principal y lo que hace es sacarle algo de material. Entonces, en duraznero lo que vamos a hacer es, para no provocar esos crecimientos laterales y bajarle la cantidad de brindilla que tiene, cortes de rebaje y de raleo. ¿Está bien? Vamos a tomar un ejemplo. Esta parte de la planta tiene mucha producción. Es positivo que esté hacia afuera, hacia una zona iluminada, entonces no voy a hacer un rebaje sobre esta brindilla, voy a hacer un raleo aprovechando que tiene brindillas de buena calidad. Las brindillas que son más gruesas y más largas tienen mayor probabilidad de tener más cantidad de fruta. En esta brindilla puedo dejar 2 duraznos, por ejemplo. En esta, que es chiquita, solo 1. Entonces, en el raleo vamos a priorizar las brindillas que son mejores. Entonces, voy sacando también intercaladamente para que no se sombreen esas brindillas entre sí. Hice este corte, esta la voy a dejar. Corto esta. Y así puede quedar terminada esta estructura productiva. ¿Eso va a variar si lo va a querer despuntar o no lo va a querer despuntar? El despunte, como le decía, perjudica lo que es el balance hormonal de la planta porque promueve la brotación lateral y eso dificulta la entrada de luz en la planta. ¿Cuándo sirve la poda corta? O sea, se hace la poda corta en algunos sistemas productivos y es cuando no se quiere ralear la fruta. O sea, uno puede hacer una poda larga sin despuntar, que necesita después un raleo de frutos, que es una práctica, como les decía, posterior a la fecha de últimas heladas. Tiene un costo, es un trabajo, pero puede tener mayor cantidad de fruta y de buen tamaño. Si uno hace la poda de recorte, no hace falta ralear, sirve para unos sistemas, por ejemplo, para durazno de industria, que no busca un tamaño grande de fruta, entonces se ahorra esa práctica de raleo y tiene una fruta lo suficientemente grande para los duraznos en mitad. En el caso de la fruta en fresco que busca más tamaño, esta poda sin raleo no va a ser suficiente. Entonces conviene hacer poda larga. Yo la tenía entendida, ¿Cómo lo habéis entendido? Tenía entendida la poda de lo que es durazno para en fresco, una poda más o menos el diámetro de una tijera, ¿no es cierto? Y todo lo que es para industria, la brindilla larga. La brindilla larga con raleo. Claro, en ambos lados vas a ralear igual, tanto para industria como para consumo en fresco, ¿me entendés? Porque vos en el consumo en fresco no vas a querer tener todo lo que tenés, sino vas a querer tener solamente... Y ahí necesariamente tiene que ralear más intensamente que si se hace poda corta. Bueno, no sé si han traído tijera y quieren empezar a podar lo que es duraznero. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Dudas? No, una pregunta. En este caso que esta rama va hacia abajo, ¿no? O bueno, esa también, que era como la consulta que me generaba. Como... Y es el costado de fruta en contacto con el suelo se termina pudriendo. A esta altura no es un problema, pero sí fíjate
que hay una parte bastante larga que esto también consume energía. Entonces en este caso uno lo que puede hacer es acortar y hacer un rebaje sobre esta brindilla. ¿Se acuerdan que hablábamos de los brotes anticipados? En este caso la yema en el invierno pasado estaba acá y dio un crecimiento, y de las mismas yemas laterales de la brindilla dio estas otras brindillas. Los anticipados también son fructíferos. Como ves, tiene yemas de flor. Entonces en este caso hacemos un rebaje sobre un brote anticipado. Después, bueno, si quieren que sigamos haciendo un poco de raleo, en este caso sale para adentro. Habíamos dicho que en el centro es conveniente que entre la luz, entonces me puedo volver sobre una brindilla que esté más interna. Y algo importante, sobre todo en Mendoza, que la intensidad de luz que tenemos en verano al mediodía es muy alta, es no dejar pelado de brotes y hojas la parte cercana a las ramas primarias, porque sobre todo el sol de la tarde, acá tenemos el norte en aquel lado, el sol de la tarde termina quemando a las ramas primarias que están en el este. Entonces es importante todo este material. Ahora está seco, ¿no? Esto no genera hoja, pero si estuviera verde, no podarlo desde la base. O sea, si hay un chupón, sacarlo, como ese que está ahí. Pero todos estos crecimientos cortitos, dejarlos, que si bien no van a ser productivos porque son brindillas muy pequeñas, van a proteger a las ramas primarias del sol de la tarde. ¿Por qué el de la tarde? Porque la humedad relativa es menor y la temperatura aumenta más que el sol de la mañana. Bueno, si quieren... Por ejemplo acá, se fue también para el costado. Sí. Ah, porque lo sacaron de acá. Bueno, acá fíjate, tiene una parte acá de mucha madera. Todo esto también consume agua, destina energía, entonces lo que conviene hacer es un rebaje sobre la brindilla que está más cerca. Entonces, como dijimos, hacemos rebajes y raleos. En este caso podemos hacer un rebaje acá y un raleo. ¿Se entiende? Acá esta brindilla sale para el centro, la cortamos. Después estas dos se superponen. Tiene dos problemas. Uno, que se sombrean entre sí. Entonces lo que tratamos es de aprovechar todos los espacios, pero no que ocupen el mismo espacio. Y por otro lado, en días ventosos ocurre el rameado. Entonces la misma rama lo que hace al frotar a los frutos termina dañándolo y teniendo problemas de calidad. Entonces no es bueno que dos brindillas estén ocupando el mismo espacio. Elijo la mejor de las dos. En este caso me parece mejor esta que esta. De acá, de todas estas, puede ser que deje una. Estas chiquitas, como les decía, solamente sirven en la parte interna de la planta para proteger del sol, pero van a dar menos fruta que las brindillas largas. Entonces brindillas como esta no conviene dejarlas porque es muy difícil que pueda la cantidad de hoja que tiene sostener el crecimiento de un fruto. Entonces entre esta y esta voy a dejar la más grande. Después acá vamos a hacer un rebaje sobre esta. ¿El árbol? Mira, si son las que vienen hacia el interfilar, Sí. conviene sacarla por el paso del tractor. Okay. Si están en la dirección de la hilera, conviene dejarla porque aprovecha más la luz que está llegando a la planta. Vieron que hablamos en la parte teórica, en los ciruelos, que es muy común que atan las ramas entre plantas de la misma hilera. Por supuesto, no entre plantas de distinta hilera porque no permitiría pasar el tractor. Pero en la misma hilera, eso permite, además de lo que le decía, de disminuir el vigor y que no compita con la rama primaria, que se llene de ramilletes fructíferos y también captar la luz que está llegando al suelo. Esa luz que llega al suelo no está siendo aprovechada por el sistema productivo. Bueno, en este caso, estas se superponen, puedo rebajar acá. Y vemos esta.
Como les decía, esta ya es una madera bastante gruesa, consume muchos recursos y acá tengo una brindilla que puede llegar a funcionar como productivo. Entonces, ¿cómo se llama este corte? Rebaje. Pone, esta la puedo cortar acá. Esa la puedo cortar de la base, claro. Y esta, también esta está como... Fíjate, esta es mejor que estas dos que son más chiquitas. Entonces, sí. en vez de podar esta, podar la más Puedo chiquita. ralvear acá. Ujú. Ahora, todas estas chiquitas así que salen así, que Sí, yo me doy cuenta que son productivas por digamos las yemas acá. sí. Pero como se ve, esta es mejor. Esta, dejo esta. Dejas esa porque esta tiene más posibilidades de sostener el crecimiento del fruto. Exacto. Fíjate acá, tenés una rama que está envejecida, tenés muchos crecimientos que no van a dar. Entonces toda esta madera está consumiendo recursos solamente para esta yema floral de la punta. Esta la puedes sacar desde la base Yo la había... y ahí lo que haces es estimular que haya un brote nuevo Ahí. por debajo del corte que vos hiciste. Bien. Bueno. Entonces, ese también, sí. Voy a sacar esto primero. ¿Qué otros chupones ven? En este caso, Ah, espera, por un cachito de la compañera. Sí, Acá, por ejemplo, este chupón se puede dejar esta y cortar ahí. claro, por ejemplo acá, de todo esto podemos dejar un par de brindillas. Puedo dejar esta y tal vez esta de acá que también es de buena calidad. Ahora que voy a hacer un corte y va a quedar. Después, este otro de acá, ven cómo se va liberando espacio adentro. Primero. ¿y llevártelo para arriba o preferís, a ver, decir, lo bajo esto acá, ¿no es cierto? Y te dejo, este no lo llevo para arriba. Bueno, acá por ejemplo tenés el espacio de primaria cubierto por esta y esta. Primero mirá qué es lo que vas a dejar. Sí, Entonces esta va como primaria, esta no es primaria, pero tenés este. ocupa un espacio que no hay entre esta y aquella. Sí. Entonces esta y esta las dejamos. Y estas dos le van a quitar fuerza a esta. Sí. Entonces yo la sacaría de la base, en este caso un corte con serrucho. ¿Está el serrucho por ahí? Acá tenemos Gracias. ¿Puedo dar un gancho de este? se ve ¿Se acuerdan lo que mostraba Rodolfo del corte con serrucho? Hacemos primero una marca cerca del tronco. Si quieren ver de este lado, la tijera está por ahí, así es algo. Gracias. Gracias. Entonces, primero hacemos un corte en la base cerca de la rama en la cual se inserta. Y después un corte por arriba más alejado. ¿Ven? ¿Qué evitamos ahí? Que se desgaje. Si hubiera hecho un solo corte desde arriba, el mismo peso de la rama arrastra la corteza y genera una herida por la cual pueden entrar enfermedades. Después se puede repasar haciendo un tercer corte más cerca de la rama en la cual se inserta. Bueno, ¿ve cómo quedó? La primaria, la que hace de primaria, y ahora uno hace un raleo y rebaje dentro de esa rama. ¿Lo hubieras hecho así? No, le hubiera sacado el otro del otro lado. ¿Cuál? ¿Este? Yo no le veo mucha vida tampoco, pero bueno, son criterios de... ¿A cuál? ¿A este?
Si yo te llevo hoy en día donde... Hablamos de que uno puede prevenir la entrada de enfermedades con algún producto en la zona del corte. Si tenés muchos cortes grandes, hay veces que no llega a cicatrizar y es una vía de ingreso para enfermedades fúngicas de madera. En ese caso terminás perdiendo ramas, se te termina muriendo la planta. Entonces lo ideal es no estar año a año luchando contra la forma en la cual se expresa la planta, sino hacer cortes que permitan ir guiando el crecimiento y la fructificación sin ir en contra del hábito de crecimiento de la planta. Esas esponjas son para proteger el corte, para que no se... ¿Cuál esponja? Chupones lo único que dan es crecimiento vegetativo. Uno tiene que hacer un rebaje sobre una estructura productiva que, como vimos, en cada especie son distintas, para que esa fruta se lleve toda la energía que tiene la planta y no emita brotes en altura. Sí, nunca sale chupón. Vos terminás haciendo doble trabajo. Para que no emita chupones. Chuponando y todo en el verano. Y además de que hay mucho trabajo, es un montón de reserva que usa la planta para material que lo va a terminar tirando con la poda. Lo mejor es que esa fuerza que tiene la planta vaya destinada a fruta. Bueno, está en el límite entre este de acá, sí, se puede considerar chupón. Ese lo podría sacar, sí, sacarlo de la base. Si no lo puede dejar para después para renovar, porque esa viste que tiene mucho secor. Lo podría dejar, sí. Una posibilidad, como dice acá Luis, dejarlo. es, igual ya le hiciste una marquita, posiblemente se resienta. Esta rama se está secando en parte, si bien tienen todavía brindillas para fructificar esta temporada, podría pasar que se termine secando, entonces uno renueva con ese chupón esta rama. Ahora lo que podemos hacer es dejar un año más, esta va a tener fruta y posiblemente después de ese corte salga otro chupón. Entonces este año tenemos fruta, el año que viene la reemplazamos por un chupón que va a generar una nueva rama que ocupa este espacio. Y aquella rama, por ejemplo, está bien así tan... Esa tiene muchos chupones, por ejemplo. Vamos a ese lado. Esta rama, por ejemplo, se le fue todo lo que es la producción hacia arriba. Lo ideal hubiera sido que esté más vestida acá abajo. Si bien tiene algunas brindillas, ven que toda esta parte no hay nada. Esto es una parte que se está desaprovechando de la producción de la planta. Si uno hace una poda en base a los conceptos que vimos, va a tener siempre buena iluminación y van a seguir habiendo brindillas en todo el volumen de la planta. Entonces acá, como vemos, hay como 8 o 9 chupones. En este caso uno lo que dejaría es solamente una rama, que es hacia donde uno quiere que sea destinado el crecimiento principal de la planta, y todos los demás chupones los sacaría. Y ven que tienen también brindillas laterales que pueden sostener la producción. Entonces dejaría solamente este, por ejemplo, y todos estos chupones los puedo desde la base. Ahora, sacar tantos chupones no generaría... ¿Rebrotes? Algo va a haber, pero lo que voy a tratar es de dejarle mucha fruta en la rama que queda. Esa fruta va a ser principal destino de los recursos de la planta. Podría pasar que hiele en la primavera y no tenga fruta y sí va a haber el problema que vos decís. O sea, al no haber un destino prioritario como son los frutos, va a responder con más chupones. ¿Por qué se produce que no hay, digamos, que queda desnuda abajo la rama? Por falta de luz. Cuando uno hace poda de recorte, por ejemplo, pasa eso que les decía de la brotación lateral y dificulta la entrada de luz a esta parte. La planta, cuando no tiene suficiente luz para fotosintetizar una alta tasa, esas hojas también usan recursos, respiran y transpiran, o sea, usan azúcares y agua, pero no están aportando a la planta. Entonces, como mecanismo de supervivencia, la planta lo que hace es ir dejando de brotar en zonas que no le son favorecedoras para eso. Por eso es importante, con los cortes que hacemos de poda, favorecer la entrada de luz. A mí me pasó que llegó a una altura que, a ver, me quedaba en parte de la planta a la altura del hombro, que no tenía nada abajo. ¿Me decía mi papá, no puede ser que siga la planta yendo para arriba y que abajo nos estamos quedando. Bueno, el durazno es, dentro de las especies frutales de carozo, el más sensible a la falta de luz.
no lo van a ver tanto en otra especie como ciruelo, por ejemplo, o cerezo. El cerezo también tiene muy poco follaje, poca vegetación. Al tener ramillete como principales estructuras, no pasa lo que pasa en el duraznero, que se sombrea tanto. El duraznero, dentro de los frutales de carozo, es el que tiene menos dominancia apical, por eso sus crecimientos son mayoría brindillas, y es el que se hace la poda más intensa. Ahora vamos a pasar a otra especie y vamos a ver que la poda no es tan intensa como en el duraznero. Y uno, bueno, más un eje más viejo, no sé. Quiero que... Si yo te digo lo que haría y después decime lo que harías vos. O al revés, como quieras. No, Al revés. ¿Qué prefieren? Ajá. No, que él diga. Que diga él, dale, Claro. que decí vos. Tirar la influencia. mira. Tenemos un eje ahí. Yo, para mí ver, me bajaría acá, ¿cierto? Esta madera vieja. Trataría de fructificar este chupón que tenemos, sacando todo esto que tenemos acá. Después tratar de llevarlo más arriba que se pueda. Sí, un poquito, llevarlo un poquito más arriba, tratando de recuperar para que, a ver, la savia que venga también vaya para arriba de todo eso que le vamos a dejar. Ese es mi punto de vista, no sé. Yo haría lo mismo que vos porque, como ven, esta está más envejecida que esta tiene más vigor. Ajá. Y a su vez, como veíamos hace un rato, es mejor que la planta se abra. Si esta rama estuviera abajo, la sacaría porque dificulta el paso del tractor. Pero a esta altura no se va a chocar con el tractor. Y como se abre la planta, lo que hace es captar más luz que si es una planta cerrada. Entonces, como dijo el compañero, dejaríamos esta y cortamos desde la base esta rama. Pues es de mayor vigor, tiene más brindilla la de adentro que la de afuera que la de adentro. Y las brindillas también, las raleas un poquito, ¿o no? Hay que ralear porque ahí va a tener mucho grano. O sea, si uno deja todo eso, va a tener mucho grano chiquitito y a su vez se va a inclinar esa rama, va a perder vigor. ¿Y las recortás también alguna o no? No, más que recortar, las raleo desde la base. Que tenés, bueno, esto, a ver, como muchas veces le decimos nosotros, esto es mugre, ¿no es cierto? Pero, ¿qué haces? Sí, son brindillas chiquititas. Ahí, para decir, bueno, a ver, muchas veces dicen que la que está más pequeña es mejor fructífera que la que está Mira, acá, si tuviera una de esta calidad acá abajo, haría un rebaje acá. Sí, eso sí. Pero no está. Es mucha la distancia en lo que vos le decís mugre, que en realidad tiene yemas florales, pero no van a fructificar. Entonces me volvería con un rebaje hacia esta brindilla, que no es de mejor calidad, pero algo va a dar. Algo vas a tener, aunque sea para no este año, sino para el año que viene también. Como decíamos, acá tiene mucha madera que consume recursos, no hace falta tanto, es mejor sobre brindilla que se insertan directamente sobre la madera.